eficaz. Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un gran privilegio para nosotros compartir estas enseñanzas. Aquí todo listo para continuar con la serie sobre el Nuevo Testamento. Con usted, Alberto Ovalle. Me place darle la bienvenida una vez más a nuestra presentación de este día en el Instituto Bíblico del Aire, estimado estudiante. Continuamos en el libro de Primera de Corintios y en nuestra lección anterior estuvimos viendo las huellas digitales de la mano derecha de la iglesia en Primera de Corintios capítulo 12. Si estuvo con nosotros recordará que dijimos que la huella del pulgar de la iglesia es la unidad, la huella del índice es la diversidad, la huella del medio es la pluralidad, la huella del anular que está en la mano derecha en Primera de Corintios 12, es la empatía. La huella del anular, de la cual tenemos que hablar un poquito más en esta lección, así como de la huella del dedo meñique, era el amor por el Señor. La huella de este dedo anular en la mano derecha es el amor de los unos por los otros. Miren cómo se aman unos a otros. Eso era lo que se decía de la iglesia primitiva. Y Pablo usa la ilustración del cuerpo una vez más para aclarar este punto. Si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Luego la huella del dedo meñique podríamos llamarla la igualdad. Todo miembro de este cuerpo es igual en valor a cualquier otro miembro. No tienen la misma función y algunas funciones no son tan valiosas como otras, pero ellas son iguales ante los ojos de Dios e igualmente importantes. Y Pablo usa ilustraciones aquí, como por ejemplo ustedes tienen ese pequeño hueso en su oído que ni siquiera toman en cuenta. Usted probablemente nunca piensa en él, pero si se lo quitaran usted anduviera como un pez porque ese huesito le da el equilibrio. Ese pequeño miembro de su cuerpo solo funciona dando el equilibrio. Todo el tiempo que usted está parado o caminando, está usando ese pequeño huesito. Pablo dice que a veces estos pequeños miembros que no se ven son muy insignificantes, pero son más importantes que los que son visibles. Pero todos en general, son importantes. Las huellas de la mano derecha son entonces unidad, diversidad, pluralidad, empatía e igualdad. Si usted tiene una iglesia llena del Espíritu Santo, ese es el tipo de iglesia que va a tener. Usted debe ver las huellas visibles mostrando que el Espíritu Santo y su función es lo que está causando que su iglesia local funcione. Al entrar Pablo en este capítulo comienza a decirnos, si leemos cuidadosamente y con visión, que él está tratando con problemas al escribir este capítulo. Él está tratando con problemas muy similares a los que tenemos hoy en día. La iglesia corintia era la iglesia carismática de Pablo, diríamos hoy, porque los dones del Espíritu eran obvios y los dones señales, los que eran más obvios como el don de lenguas, el de profecía y milagros, eran muy obvios en la iglesia de Corinto. Uno puede asumir, estudiando estos 3 capítulos, que Pablo estaba tratando con los problemas que tienen que tratar muchos pastores hoy. Cuando alguien recibe una manifestación de hablar en lenguas, quizás piense que es superior a los demás en la iglesia y que no han recibido esa manifestación porque son inferiores espiritualmente. Ellos consideran eso como un don credencial y dicen que si usted no ha recibido esa habilidad de hablar en lenguas, usted no es lleno del Espíritu, usted no es una persona espiritual. Cuando estudiamos el don de lenguas, especialmente en el capítulo 14, tenemos que enfrentar esta pregunta. ¿Es la experiencia como la experiencia de hablar en lenguas? ¿Es esa la experiencia de algunos cristianos o es esa la experiencia cristiana? Seguramente habían personas en Corinto que decían, hermano, esa es la experiencia cristiana. Y si usted no la ha tenido, usted no ha tenido la experiencia cristiana. Eso es falacia, eso es herejía. Y Pablo está tratando este problema al escribir estos 3 capítulos, capítulo 12, 13 y 14. Es obvio
por el contenido de lo que él escribe, que él está tratando ese problema. Lo que él está diciendo es que habían ciertos problemas en Corinto y existen todavía cuando los dones del Espíritu son manifestados. Él está tratando el problema de la discriminación. Esas personas quizás que reciben el don de señal, quienes discriminan en contra de los que no han recibido ese don de señal. Porque el problema de la discriminación lleva al problema de la depreciación. Esa persona que no ha recibido esa manifestación en particular puede que no esté seguro espiritualmente. En la realidad, las personas son por lo general inseguras y en particular inseguras espiritualmente. Así que si usted le dice a alguien, yo no creo que tú eres espiritual todavía, ellos puede que se sientan amenazados y lleguen a desestimar lo que el Espíritu Santo les ha dado o ha hecho por ellos. Esta depreciación lleva a la devaluación y eso lleva a la división. Y obviamente eso llevará al desmembramiento del cuerpo, porque esa persona no permanecerá en ese cuerpo por mucho tiempo, al ser tratado como un ciudadano de segunda clase espiritualmente hablando. Probablemente se irá a alguna otra iglesia. Al tratar todos estos problemas, Pablo nos está diciendo que aquí están algunas posiciones incorrectas sobre la función del Espíritu Santo. Obviamente él está escribiendo sobre la función del Espíritu Santo, sobre la cual los corintios eran ignorantes. Usted no debe ignorar lo que la Escritura dice sobre el Espíritu Santo y cómo funciona. Hablando acerca de una segunda posición incorrecta, hay personas que saben exactamente lo que las Escrituras dicen sobre la función del Espíritu Santo, pero no quieren tomarlo en cuenta, no lo predican. No lo enseñan, no toman una posición sobre ello. Nunca lo mencionan porque piensan que es divisivo y no quieren problemas, así que sencillamente lo ignoran. Ignoran como si esos capítulos de 1 de Corintios 12, 13 y 14 no estuvieran allí. También es incorrecto, dice Pablo, idolatrar ciertas manifestaciones del Espíritu. No idolatre ciertas manifestaciones comparadas con otras. Eso es lo que ellos estaban haciendo, especialmente en el área de hablar en lenguas desconocidas. Algunos estaban idolatrando esa manifestación en particular porque es un don señal, es algo obvio, es como un fenómeno sobrenatural que uno puede ver como algo tangible. Así que algunos estaban idolatrando eso y excluyendo otros dones, por supuesto. Estas manifestaciones del Espíritu son llamadas dones del Espíritu. Ahora, ¿qué es un don? ¿Cuál es el espíritu de dar? Si usted tiene un don en el espíritu de dar, su don es la idea de un regalo, de ese don. Debe originarse en el corazón del dador y llegar como una sorpresa al recipiente. Note con qué frecuencia Pablo dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Es como Él quiere, no es como usted o cualquier otra persona quiera. Debemos desear tener dones, claro, y tener los mejores, pero no tenemos derecho de decirle al Espíritu Santo cuál debe darnos. Estos dones vienen como una sorpresa al recipiente, nacen en el corazón de la persona. Así que no trate de iniciar estos dones, eso es lo que queremos decir. Luego no trate de imitarlos. Algunas veces grupos llamados carismáticos ponen tanta presión en la gente, y esto es patético, que para ser incluidos o aceptados en el grupo realmente imitan alguna manifestación espiritual solo para ser aceptados, porque saben que nunca serán aceptados como una persona espiritual en ese grupo hasta que muestren algo así. No los imite ni los evite. Esas son posiciones incorrectas sobre el Espíritu Santo y su función. Al terminar el capítulo 12, Pablo da el gran capítulo del amor. Y después de hablarnos sobre el amor, el cual dice que es la mejor y más importante vía o camino, es algo más importante que los dones espirituales, entonces, en el capítulo 14, nos habla sobre la función del Espíritu Santo en cuanto al orden de la iglesia.
En el capítulo 14 el apóstol Pablo habla sobre el orden que debe prevalecer entre nosotros cuando el Espíritu Santo está sobre y dentro de nosotros. Y lo que Pablo nos dice aquí es que debemos hacer todo para la edificación. Él dice al final del capítulo, hágase todo decentemente y con orden. Al llegar al final del capítulo 14, pues vamos a tratar el capítulo 13 por separado. Usted tiene que tomar una posición sobre este asunto. Alguien ha dicho, es más fácil mudarse a un extremo sólido que permanecer en el centro de tensión bíblica sobre cualquier asunto dado. Eso es intensamente verdadero cuando se trata de los dones del Espíritu y el carisma. Es asombroso cómo hay mucha gente que tan pronto algo de eso sucede en su iglesia, se van hacia un extremo consistente y libre de problemas, en lugar de permanecer en el centro de la atención bíblica, que es donde está, por lo general, la verdad. Por un lado hay las iglesias como la de Corinto, que dicen que el hablar en lenguas y ese tipo de cosa es la experiencia cristiana misma. Y luego en el otro extremo están las personas que dicen que eso no es para hoy, y que eso es del diablo, y si usted habla en lenguas, le excomulgamos de nuestra iglesia. Hay gente que toma ese tipo de posición. Pablo no prohíbe el uso de los dones del Espíritu, incluyendo al don de lenguas, pero él dice, hágase. Hay un orden para eso, pero hágase. Y creo que le haríamos un gran bien a la iglesia y al cristianismo si ambos grupos dejaran sus extremos y fueran al centro mismo de la atención, abriendo su corazón a la misma palabra de Dios y dejando que el Espíritu Santo sea el que nos diga qué fue lo que Pablo nos quiso decir en estos capítulos de Primera de Corintios, desde el 12 hasta el 14. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido sobre el Nuevo Testamento en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con esta serie de estudios. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.